Muchas veces hemos hablado las escrituras y Dios ministra nuestra vida y ministra nuestros corazones. Y es bonito cuando la presencia del Espíritu Santo ministra nuestras vidas, ministra nuestros corazones. Pero muchas veces olvidamos, como lo hicieron estos dos que iban con Jesús en el camino. Dice la palabra que por mucho tiempo ellos habían sido partícipes de lo que Jesús hizo, cómo Jesús sanó enfermos, cómo Jesús levantó a los muertos, cómo Jesús predicó la palabra. Estuvieron 3 años y medio cercanos con Jesús, viendo de cerca lo que Jesús estaba haciendo, lo que Jesús hacía, cómo Él sanaba. Pero en un momento en el que ya no tuvieron a Jesús cerca, se les olvidó la palabra, se les olvidó lo que Él mismo había dicho de lo que iba a acontecer. Se les olvidó. Olvidaron que Jesús prometió estar con ellos, que iba a resucitar. Pero al no ver con sus ojos a Jesús resucitado, su entendimiento quedó entenebrecido. Muchas veces en nuestra vida los procesos nos hacen sentir que no nos damos cuenta más allá de lo que está a nuestro alrededor. Muchas veces en los procesos nos ensimismamos. Nos acontece lo que yo le llamo el síndrome del yo-yo. Yo sufro, yo paso, yo esto, yo lo otro, y nos olvidamos de lo demás. Muchas veces cuando vemos situaciones más allá de lo que nosotros podemos pasar o vivir, hay situaciones que muchas veces a nosotros nos hacen enfurecer, nos enojan. Yo no sé si usted tenga algo en su vida que diga, no, yo puedo esto, lo otro, pero hay cosas que no tolero, que no me gusta, no puedo ver algo. Por ejemplo, una injusticia. Usted mira a alguien que está haciendo alguna injusticia para con otra persona y usted dice, no me puedo quedar callado. No, tengo que hablar, tengo que actuar. ¿Y qué decimos cuando eso sucede? Normalmente decimos, me hierve la sangre. ¿A alguien le ha hervido la sangre alguna vez? Pero no estoy hablando de ese enojo que de repente miras que algo se derramó, algo no se cumplió y es un coraje. No, hablo de cuando hierve la sangre, y ese es el tema que quiero compartirles hoy. Me hierve la sangre. Al igual que ustedes, hay cosas que a mí también me hierve la sangre. Pónmelo. ¿Alguien ha dicho alguna vez, me hierve la sangre? Oiga, yo soy el único que me ha hervido la sangre. Amén. ¿Soy el único o amén? A usted también le hierve. ¿Sabes? Hoy no te quiero hablar de esos corajes que uno hace de repente, ¿verdad? Y que produce enojo. Quiero hablarte de lo que muchas veces vemos que nos lleva a accionar, a poder hacer algo que, si bien no resolvemos todo el problema, ayudamos a alguien en momentos de su problema. Muchas veces yo me he metido donde no me han llamado, que he visto que están haciendo injusticia y tengo que abrir la boca. Tengo que meterme a defender. Digo, oye, pero eso es injusto. ¿Por qué están haciendo? No, hay cosas que no puedo tolerar. De eso quiero compartir. Estos discípulos veían la necesidad como Jesús la veía. Estaban cerca con Jesús y lo vieron. Y hay una frase que ellos mismos dicen: no ardía nuestros corazones. ¿Acaso no ardía nuestros corazones cuando Él nos hablaba en el camino? Hace tiempo yo prediqué este mismo pasaje, porque aquí dice la escritura, los discípulos dijeron, cuando nos abría las escrituras, no se abrió nuestra mente. Y ahí hay 3 cosas: ojos, escrituras
y mente. Cristo en su palabra nos abre los ojos, más allá de los ojos naturales, los ojos espirituales, para ver cómo Él ve. Dice la Escritura, lo acabamos de leer, pero quiero llevarte a un pasaje. Acompáñame a Mateo 9:36. Dice Mateo 9:36: y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Dice la Biblia que Jesús miró una multitud y tuvo que compasión. ¿Cómo mira Jesús a la gente? Con compasión. Y muchas veces los cristianos, no quiero ser malinterpretado, pero escúcheme esto: no todo es ayunar y orar. Creemos en el ayuno y creemos en la oración. Sin ayuno y oración no podemos accionar. Pero Jesús mismo dijo: si tú miras una necesidad y tienes con qué bendecirle, si tienes 2 capas, dale una, quédate con una. No dejes a tu hermano que se vaya sabiendo que tú tienes cómo poder bendecirlo. Yo no puedo decir: Señor, provéeles, cuando yo sé que aquí en la bolsa traigo algo para proveerles en el momento. No les soluciono el problema, pero por lo menos les puedo solucionar ese día de comida. Jesús miraba a la gente con compasión. ¿Cómo mira Jesús? Con compasión. Hace tiempo prediqué también el tema: ¿dónde se nos fue la compasión? ¿Dónde se nos fue la compasión? Que vemos la necesidad y muchas veces no podemos atender la necesidad por el síndrome del yo-yo. Yo. Todos, ¿quién no tiene problemas y dificultades? Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Pero hay algo, un estudio no cristiano, un estudio secular que hicieron acerca de que cristianos nos enfermamos menos. No dice que no nos enfermamos menos. ¿Por qué? Porque el cristiano que ha entendido más allá de su yo, que puede ayudar a alguien más, es un cristiano cuyo corazón mira que tiene necesidad, pero al ver que ayudó a alguien, al ver que una familia se restauró, al ver que alguien se sanó, al ver que alguien se pudo alimentar, hay un gozo que se produce dentro de uno que uno no lo puede explicar. Pero qué gozo se siente cuando uno puede ayudar a alguien, bendecir a alguien, orar por alguien, llevar una necesidad en ayuno y oración. En el Instituto Bíblico recientemente estuvimos estudiando la clase Teología de la Oración y se nos enseñaba acerca de lo que es un intercesor. Y hablo del primer grupo del instituto, el segundo está con la clase de hermenéutica. Pero en Teología de la Oración se nos enseñó lo que es un intercesor. Un intercesor no puede ser intercesor si no ora sintiendo compasión, sintiendo lo que otros pueden sentir, dolor. Imagínate cuando uno tiene que ver a una persona que perdió un ser querido y está destrozado, destrozada, y tiene más preguntas que respuestas, y uno puede llegar muy espiritual y decirle: hermana, póngase a orar, confía en Dios. ¿Quién cuando está pasando una necesidad, aunque sean palabras que pueden ser reales, pero muchas veces en esos momentos lo único que la gente quiere es que estemos al lado, que le digamos: estamos con usted, estamos con usted en su dolor? No quieren que lleguemos como los amigos de Job. Lo vimos en la clase de capellanía. ¿Qué hicieron los amigos de Job? Primero llegaron y dice la Biblia que 7 días estuvieron en silencio, viendo a Job cómo sufría. Pero después de los 7 días comenzaron a señalar a Job: seguro estás en esta situación porque le fallaste a Dios, seguro estás en esto porque te equivocas, seguro estás en esto. Job sufrió la pérdida de sus hijos, la pérdida de todos sus bienes materiales, la pérdida de la confianza familiar, y sufría la pérdida de su salud.
Y todavía llegaron amigos a decirle: es que estás así porque tú le estás fallando a Dios. Y los llegaron a señalar más que estar con Él. Y muchas veces no nos damos cuenta que Jesús miró a las multitudes con compasión. Iglesia, tenemos que ser una iglesia que sabe compadecerse de la necesidad, que sabe ver la necesidad de otros. Si bien no podemos solucionarla, bueno fuera poder tener una varita mágica y solucionar todo, pero no podemos. Pero hay un arma que sí tenemos, que es, bueno, varias armas, pero está el ayuno, está la oración, está la palabra, está la intercesión. Hacer uso de las armas espirituales que Dios nos ha dejado. Muchas veces lo que la gente necesita es solamente un abrazo, solamente un saludo, solamente escucharles cuando están en angustia, en necesidad. Y muchas veces lo único que la gente necesita es un pan para saciar su hambre. Está más que comprobado que una persona que está con hambre no pone atención, no puede ser receptiva, no puede aprender. Por eso los niños que no comen antes de sus clases son niños que no están atentos. Amén. Amén. Algunos ya sé que no comieron, no están atentos. Están pensando en irse a los chinos. ¿A dónde al salir? Pero eso es real. Hay gente que solamente está esperando que usted le comparta un pan y mostrar el amor de Cristo con hechos, no solamente con palabras. Que podamos demostrarles el amor del Señor. ¿Qué hacía Jesús? Aquí en este pasaje dice que ¿qué? Tuvo compasión de ellos. Muévase ahora a Mateo. Déjeme cambiar aquí. Aleluya. Bueno, ese mismo capítulo, Mateo 9:30. Déjeme avanzar un poquito más versículos. Mateo 9, igual vamos a Mateo 9. Leímos el 36. Dice que tuvo compasión, pero en el verso 37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros ¿qué? Pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Necesitamos orar por personas, por obreros que puedan servir en la obra del Señor. Y Jesús dice la palabra que tuvo compasión de ellos. Pero en Mateo 14, verso 14, vaya a Mateo 14, verso 14. Hay otro contexto de la escritura. Dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ¿qué? De ellos. ¿Y qué hizo después? Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hablando con mi esposa me decía esta frase. Me decía: yo entiendo que Dios primero, Jesús primero tuvo compasión. Y hay un pasaje donde dice que tuvo compasión y los alimentó. Pero dice que cuando los alimentó y después de tener compasión, dice que los sanó. Y puede muchas veces haber sanidades, no puede a veces haber milagros si no hay compasión de la necesidad de otros. Y pueden ser milagros de sanidad, o puede haber milagros de provisión. Puede haber milagros donde la mente de una persona cambia, comienza a vivir una vida diferente en Cristo. Necesitamos, iglesia, darnos cuenta que Jesús lo que hizo es tener compasión. ¿Y qué hicieron estos discípulos? Dice que Jesús les salió a ellos en el camino de Emaús, y Jesús les iba hablando las escrituras. Pero dice que ellos tenían sus ojos cerrados, no físicamente, sino que no lo pudieron distinguir. Y muchas veces a nosotros nos puede pasar que podemos ver una necesidad que Dios puso a nuestro lado, puso en nosotros, y al no abrir nuestros ojos espirituales, no nos damos cuenta que Dios nos está dando una oportunidad de poder ser de bendición. Y muchas veces cuando uno encuentra algo que a nosotros
una injusticia, un algo, muchas veces ahí se despierta un ministerio. ¿Cuántas veces hemos visto personas que por alguna situación perdieron hijos ante la violencia y comienzan ellos a poner organizaciones, o pierden un hijo ante una enfermedad que no ha sido muy estudiada, y levantan organizaciones para levantar fondos y poder estudiar esa enfermedad para poder salvar a otros? Recientemente veíamos nosotros una película, y en esa película este joven perdía la vida, y hubo un debate porque él había tenido un deseo antes de morir y los padres lo tenían que cumplir, pero ellos no querían. Pero al cumplir ese deseo se dieron cuenta que pudieron bendecir a muchas personas por ese anhelo que él tenía de algo que se hiciera. Y muchas veces no nos damos cuenta que hay cosas que se despiertan en medio de tragedias, en medio de dificultades, que nos ayudan a poder ser de bendición a otros. Me hierve la sangre. Dice que es una expresión idiomática que significa que estás extremadamente enojado. Y eso es algo que, si no es literal, los médicos dicen que en nuestro cuerpo, cuando enfrentamos una dificultad, enfrentamos algún peligro, literalmente la sangre se calienta dentro de nuestro cuerpo. No es que la vas a ver hervir como tal, pero sí cambia la temperatura del cuerpo. ¿No ha visto que cuando uno se enoja se pone rojo? Aleluya. Y le dice: ¿y por qué te pones rojo? ¿Estás bien? Sí, pero estás bien rojo. Porque la sangre se calentó. Y eso es algo natural en nuestro cuerpo cuando enfrentamos una situación por principales razones. Una es prepararnos ante un posible o inminente ataque, o la otra es para que el cuerpo responda y poder salir huyendo, dependiendo del tipo de peligro. Por eso es la reacción del cuerpo. La expresión "me hierve la sangre" es una forma de expresar un fuerte enfado. Y no hablo del enfado como cuando una persona se pelea con otra por cualquier cosa. Hablo de aquellas cosas que nos parecen que son injustas, aquellas situaciones en las que quizá el enemigo se ha metido a tu familia, ha estado atacando tu familia, y tú dices: no más, no más. Y te paras en la brecha y dices: desde hoy comienzo a orar, desde hoy comienzo a interceder, desde hoy comienzo a hacer las cosas diferentes. Eso es hervir la sangre. Porque si no, se vuelve un enojo del momento. Si no nos lleva a producir un cambio, si no nos lleva a una acción, solamente se quedó en un momento de enojo. Esta frase se usa en un contexto cuando una situación o una persona está causando una grande molestia. Hay gente que se ha levantado a poder crear organizaciones cuando miran, por ejemplo, mujeres golpeadas, mujeres abusadas verbal y físicamente. ¿Y qué hacen? Levantan organizaciones de ayuda o levantan un ministerio donde dicen: no más. ¿Por qué? Porque quizás esa mujer también vivió golpes y vivió maltratos. Dice: no, yo entiendo a las que están pasando por eso, no más. Y agarran valor. No es un enojo, es un enojo que produce un cambio, que nos lleva a una acción, que nos lleva a dar pasos de acción. Por eso el libro de los Hechos no se llama los pensamientos de los apóstoles, las ideas de los apóstoles, sino los hechos de los apóstoles, lo que hicieron. La pregunta es: ¿nos vamos solamente a quedar con querer vivir nosotros experiencias en Dios, o esas experiencias las queremos traducir en poder ayudar a otros, en poder servir a otros? Un gran hombre en esta nación, reconocido en la historia, hay un poema que se le atribuye a él por ese discurso que dio precisamente en esta ciudad. Y él se llama, el discurso creo que se llama "Subí a la montaña", de Martin Luther King. Y él comienza a decir: he visto la tierra prometida. Y como si pensara quizás en que no iba a llegar ahí, él dijo: la he visto. No sé si llegaré con ustedes, pero la he visto.
subí a la montaña. Bueno, hay otro hombre en la Biblia, en el libro de Hechos, el apóstol Pablo, que en un naufragio dice que el barco se perdió, que todo se destruyó, que vino un viento fuerte. Pero antes de que el barco fuera destruido, él le dice al capitán del barco: esta noche el ángel de Jehová estuvo conmigo y él me dijo que el barco se va a perder, pero que ninguna persona va a morir. Hace falta que estemos en ese contexto donde no solamente vivamos una experiencia con Dios, sino que esas experiencias las llevemos a hacer algo para Dios. Hay gente, iglesia, que literalmente está pensando en el suicidio. Hay gente que se ha metido en una depresión terrible. Hay gente que está viviendo angustia y dolor a solas. Y hace falta que tú y yo tengamos esa compasión para poder ayudarles. Gente que sufre a solas su dolor, sus situaciones, los momentos que está pasando. En la Biblia describe que cuando la casa de Dios había sido abandonada y no se estaba remodelando ni reparando la casa de Dios, dice la palabra que Dios despertó el corazón, despertó el espíritu en Zorobabel para reconstruir el templo, para accionar, y despertó el corazón del pueblo para poder reconstruir la casa de Dios que había sido destruida. En los años siguientes a Jesús, a la ascensión de Jesús, fue destruido el templo y por años estuvo destruido, hasta que Dios despertó el espíritu en un hombre, despertó el espíritu en una iglesia, en un pueblo, para reconstruir el templo. Y uno de los puntos que veíamos con los capellanes era: Señor, haz mi corazón sensible a la necesidad ajena. El corazón sensible a la necesidad. Iglesia, hay tanta necesidad. ¿Y por qué no le pedimos a Dios: Señor, hazme sensible a la necesidad? Señor, ayúdame a que yo pueda ayudar a otros. Y cuando ayudas a otros, déjame te digo, Dios se encarga de lo tuyo. Cuando tú ayudas a otros, cuando puedes proveer para alguien, aunque tú tengas dos y te quedes con uno, Dios no te deja sin nada. Dios te comienza a proveer. Dios te da más, porque es la promesa para su pueblo. Y esa promesa Dios nos las dio hace años, cuando estábamos en cafetería. Recuerdo ese día en que un predicador nos dio la palabra a la iglesia y nos dijo: esta iglesia, mientras siga sembrando en otros, no le faltará provisión. No les faltará provisión. Por eso cuando bendecimos a otros, cuando vienen ministerios y podemos bendecirles, no cerramos nuestras manos a bendecir. A mí me sorprendió, y muchos se sorprendieron, cuando vino un pastor el año pasado. Estábamos de aquel lado y habló de una necesidad en Honduras. Y de repente yo dije: bueno, vamos a orar. Mi fe no era tanta, les soy honesto. Y yo dije: pues lo que se levante. Pero lo que se levantó ahí, se levantó todo el dinero que necesitaban para pagar ese terreno en Honduras. Y déjame te digo, iglesia, para los que no estuvieron y se lo perdieron, se levantaron casi $4,000 en menos de 10 minutos. Pastor, todo ese dinero, hasta yo me sorprendí. Pero a Dios ¿qué le vamos a? Él sabe lo que cuesta la necesidad. Y una iglesia en Honduras que les estaban quitando el terreno, que ya no podían tener la congregación, que los pastores literalmente de ese país, de ese lugar, de esa iglesia, tenían que abandonar ese terreno que ellos habían construido. Compraron el terreno y habían edificado, pero ahora había venido otro proyecto y bueno, una historia larga, y tenían que abandonar a menos que pagaran todo. Y ese día el Señor proveyó en menos de 10 minutos para que en esa ciudad, en ese pueblito, en esa congregación, esa iglesia hoy tuviera ese terreno y fueran dueños ya de esa propiedad. Y todo porque sabemos que en esta casa hay corazones que saben sembrar, corazones que dicen: yo sé que cuando yo le doy a Dios, Él me da más, Él no me deja sin nada. Iglesia, no solamente eso. Años atrás en El Salvador pudimos enviar también, en plena pandemia, estaban con un proyecto de poder levantar una iglesia y no tenían los fondos para poner el cimiento para esa iglesia.
Dios nos permitió mandar los fondos necesarios para que esa iglesia en El Salvador pudiera poner todo el cimiento de la iglesia y pudiera entonces comenzar la edificación. Por eso, aunque nosotros todavía tengamos la deuda de este edificio, aleluya, yo sé quién tiene cuidado de eso. ¿Quién tiene cuidado de eso? Porque Él dice en su palabra: bástale a cada día su afán. Y Él le dice al pueblo: mira las aves del cielo, que ni trabajan ni hilan, y el Padre les provee y les alimenta. Dice: cuánto más vosotros, que valéis mucho más. Cuánto más nosotros, que valemos mucho más, dice el Señor, no nos alimentará nuestro Padre Celestial. Yo sé que a veces cuando estamos en una necesidad no es fácil. Hay oscuridad y no es fácil. Pero cuando confiamos en Dios, Él te va a proveer. Él te va a bendecir, iglesia. Él te va a ayudar. No cerremos nuestra mano a bendecir. No cerremos nuestras rodillas a poder doblarlas para interceder por otros. Y como siempre les digo, hoy pueden ser por ellos, el día de mañana puede ser por ti o por mí. Que necesitemos esa intercesión, que necesitemos que alguien nos visite, que necesitemos que alguien quizás nos mande una llamada o un mensaje. Pero todo comienza con nosotros hacerlo. Yo creo lo que dice la Escritura, que todo lo que el hombre siembra cosecha. Y no está hablando, yo sé que muchas veces se usa ese verso solo para cuando se usa para orar, para ofrenda. Pero la Biblia dice todo lo que el hombre siembra cosecha. Si usted siembra compasión, cuando necesite compasión, la va a recibir. Si usted siembra honra, cuando necesite honra, la va a recibir. Si usted siembra económicamente finanzas en otro, cuando usted la necesite, Dios le va a multiplicar lo que usted sembró. Porque así es Dios. Dice la Biblia que Él no se queda con nada, que Él no es deudor de nadie. Por eso nos gusta como iglesia bendecir. Por eso nos gusta como iglesia poder honrar. No honramos porque lo merezcan o no lo merezcan. Honramos porque somos gente de honra. Honramos porque usted y yo somos gente que sabe honrar. Si lo merecen o no, ese es asunto aparte. Nosotros somos gente que sabe honrar. Gente que sabe ser de bendición. Gente que cuando hay necesidad, dice la palabra, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. No solamente es celebrar con los que hacen fiesta, también es pasar procesos difíciles con los que están pasando procesos difíciles. También es llorar con los que lloran, interceder con los que están intercediendo. Porque Dios, ese fue el corazón de Jesús. Él mismo dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Yo vine a servir, yo vine a servir. Eso fue lo que Jesús dijo. Sirvió hasta la última gota de su sangre. Sirvió hasta que cumplió el propósito en su vida. Yo hoy te pregunto: ¿qué te hace hervir la sangre? ¿Hay algo que te haga hervir la sangre? Y no hablo de cuando tu ropa no está planchada, no hablo de cuando la ropa está tirada, no hablo de cuando hay un tiradero, no. Hablo de cosas que tú sabes que son algo que quizás tú viviste. Quizás maltrato, quizás necesidad económica. Quizás de niño, de niña no tuviste lo suficiente para comer. Y hoy dices: yo de niño, de niña no tuve que comer, pero ahora Dios me ha bendecido. No puedo solucionar el problema en el mundo, pero puedo solucionarle el problema de una comida a alguien. Y tú dices: yo les voy a bendecir. Porque tú sabes el hambre que pasaste cuando niño y cuando niña. Porque tú sabes el maltrato. Porque tú sabes lo que viviste cuando no tuviste a papá y a mamá juntos. Eso es lo que un día yo, sin darme cuenta, me hizo hervir la sangre. Un día yo estaba haciendo congresos de familias y yo no estaba casado. Hace muchos años atrás, desde que yo estaba en México, comencé a hacer congresos de familia. No sé si fue a los 20 años, 19, no me acuerdo exactamente, pero yo recuerdo que estaba todavía en la universidad y comencé a hacer congresos de familia y congresos, hasta que una persona un día casi me tumba, casi me apaga el fuego y la pasión por eso. Y me dice esa mujer, muy espiritufláutica, me dice: Suriel, ¿tú por qué haces congresos de familia? Que ni casado estás, ni sabes lo que es el matrimonio.
Y les voy a ser honesto, me tambaleó. Y me hizo pensar por un rato, y hasta que reaccioné le dije: ¿sabe qué, hermana? Es cierto, yo no sé lo que es un matrimonio, no soy casado, pero soy hijo. Y yo sé lo que me hizo falta como hijo. Yo sé lo que me hizo falta como hijo. Y no voy a seguir así, dejar de hacer congresos de familia. Y continuamos haciendo. Y quienes me pastorearon en México me permitieron hacerlo. Y luego llego a Kansas City y los pastores Murillo me permitieron hacerlo. Y luego llego a Memphis y me permiten hacerlo. Y luego en la iglesia el Señor nos manda y nos ha continuado el Señor trayendo temas de familias, de matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque un día yo supe lo que me hizo falta como hijo. Yo no estaba casado todavía, pero como hijo supe lo que me hacía falta. Mis padres están separados desde que yo tenía 3 años y medio. 3 años y medio. Mi mamá me cuenta que mi papá siempre me llevaba piñatas para los cumpleaños, pero yo no recuerdo. No tengo recuerdos, no tengo en mi memoria recuerdos viendo a papá y a mamá juntos celebrándome un cumpleaños. No lo recuerdo. Lo que yo recuerdo es que de muy pequeño, mi hermano, cuando nació, él nace y ya nace cuando mis papás tenían problemas y estaban separados. Y a mi hermano lo diagnostican con una enfermedad. Y esa enfermedad, le dijeron los médicos a mi mamá, toda la vida va a tener que tomar estas pastillas. Esas pastillas mantenían a mi hermano como drogado todo el tiempo, porque de niño era muy hiperactivo. Él no tenía tambores, pero todas las ollas para él eran tambores. Le destrozó ollas a mi mamá como no tiene idea, a mi abuela. Aleluya. Se levantaba temprano y era sonar cazuelas en la casa. Comía en la casa de mi abuela y en la casa de mi tía. Y donde quiera que iba decía que mi mamá no le había dado de comer. Yo vi a mamá sufrir. Mi mamá tuvo que viajar a otra ciudad para llevar a mi hermano a una escuela especial. Mi mamá tuvo que trabajar limpiando casas para que mientras mi hermano estaba en la escuela, ella estaba tratando de hacer un poquito de dinero para los gastos extras de pasaje. A mí me tocó estar con mis tías, con mi abuela. Y hay cosas que yo no recuerdo. No digo esto porque tenga rencor contra mis padres, no. Yo lo digo porque hubo una etapa de mi niñez que yo no la disfruté. No tuve una niñez normal, no era un niño normal. Ahora soy un adulto anormal también, ya. Tampoco soy normal de adulto. Por eso usted entra a mi oficina, yo tengo mi área de carritos, yo tengo mis juguetitos. Pastor, está niñado. No, dígame que estoy aniñado, lo que quiera. Yo no tuve esa etapa de niño. Por eso hay carros, hay carritos, hay juguetitos que yo tengo. Yo tengo mis robotcitos, yo tengo mis carritos. Y uno de esos el Señor ya di testimonio, me lo hizo realidad. Aleluya. Hasta el mismo color, ahí está el carrito. Y hay cosas, iglesia, que uno sabe que tuvo necesidad de niño. Por eso ahora cuando yo veo situaciones similares a las que yo pasé, eso me hierve la sangre. ¿Qué puedo hacer? No de ir y pelear no. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser de bendición a otros? Por eso aquí tenemos los congresos de matrimonios en el mes de febrero. No es que usted, mujer, se pueda dar el tiempo para compartir con otras mujeres. ¿Hace cuánto que no tiene una amiga como las que tenía antes? Se iban y se tomaban un café. Que iban ahí. Antes tenían amigas hasta para escaparse de la escuela. Aleluya. Ya después hasta amigas de parrandas. Sí, porque no fue exclusivo de los hombres. Yo conocí algunas que les gustaba el trago. Hey, ¿qué nos pasó ahora que somos cristianos? ¿Ya no hay amigos? ¿O no hemos aprendido a cultivar amigos? Volvamos. Tenemos que volver. Tenemos que, esas cosas que podía uno hacer, esas cuestiones sanas de poder ir y tomarse un café y poder compartir con otros. Yo les digo algo, si no fuera por amigos que yo tuve, quizás yo muchas cosas no hubiera logrado. Yo he contado de un amigo, José Ramón,
Iba yo a su casa, jugábamos en el patio. Ellos tenían un terreno al lado del otro lado del río. Yo no sabía nadar, él sabía. Se bajó de la lancha con todo y remo. Yo me iba, la corriente me llevaba y me gritaba: aviéntate. Uno no sabe de lo que es capaz hasta que no te queda otra opción. Me aventé de la lancha y aprendí a nadar de perrito, pero llegué a la orilla. Y la circunstancia me enseñó a nadar. Hay cosas que uno no aprende hasta que no te queda otra opción. A veces lo único que te queda es ser fuerte, ser valiente, sacudirte el polvo de las circunstancias y decir: yo voy para adelante. Con el corazón destrozado, con el alma rota, pero tengo que levantarme. Cuando no te queda otra opción más que levantarte aún del piso, y dices: yo no sabía que tenía esta fuerza. Es que es Dios dentro de ti, no solamente dándote la fuerza para salir adelante, sino para poder entender a otras personas que quizás están viviendo lo mismo que tú viviste. ¿Qué te hace servir la sangre? Poder ayudar a otros, poder darle un pan a alguien, poder darle algo a alguien que tenga hambre. Mi mamá nunca nos dejaba salir de casa si no comíamos. Por eso hasta el día de hoy yo estoy acostumbrado, a menos que esté ayunando, pero yo no puedo salir de casa si no tengo algo en la panza. No, esta troca no funciona sin combustible. Me ve así, pero soy 8 cilindros, créame. Yo necesito, y parte de eso es mi mamá. Mi mamá no, ¿sabes por qué? Porque no había dinero para que yo llevara para poder comprar en la escuela. O comía en casa o no volvía a comer hasta que regresara después de la escuela. Y mi mamá todos los días tenía que levantarse, hacer lo que tenía que hacer, inventar comidas con lo que tenía al alcance, para que no nos fuéramos sin comer a la escuela, para que no nos fuéramos sin comer. Como nuestros padres tenían que inventar para que tú y yo saliéramos adelante. Por eso yo no creo que la generación de hoy es generación de cristal. Tú y yo tenemos la responsabilidad, papá, mamá, de enseñarle a nuestros hijos, de hacerlos sufrir un poquito, no porque seamos malos, sino porque hay cosas que no necesitan. Eso se llama enseñarles resiliencia, a ser personas resilientes, a tolerar la frustración. Cuando no les enseñamos eso, entonces sí les va a ser difícil el futuro. Pero cuando nosotros teníamos hambre y decíamos que no había nada que comer, era porque no había nada que comer. Hoy el refrigerador puede estar lleno, y cuando abren nuestros hijos, ¿qué dicen? No hay nada que comer. Pero si ahí está el recalentado de ayer, la comida, lo que sobró del restaurante, bla, 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 el cereal. Sí, pero no se me antoja. Entonces no diga que no hay nada que comer, no se te antoja. ¿Qué te hace servir la sangre? Yo hoy quiero que esta palabra entre a nuestra mente y corazón, porque es muy bonito sentir la presencia de Dios. Es muy bonito que Él nos ministre. Es muy bonito que venga un profeta y nos dé una palabra directa a nosotros. Pero ¿qué de lo que Él ya nos estipuló en su palabra? Él dice en su palabra: por cuanto le dices a alguien de comer, lo visitaste en el hospital, en la cárcel, por mí lo hiciste, dice el Señor. Por mí lo hiciste. Y le diremos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos enfermo y te visitamos? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y fuimos a verte? Dice: por cuanto lo hiciste por uno de mis pequeños, por mí lo hiciste. Por mí lo hiciste, dice el Señor. Pero iglesia, no podemos ser como estos dos hombres camino a Emaús, que se volvieron a encontrar con Jesús y no lo conocieron hasta que Él se desapareció de sus ojos. Y después decían: que no ardía nuestro corazón cuando lo escuchábamos. ¿Qué dejó de arder en tu corazón cuando recién conociste a Jesús? ¿Qué llama se apagó de tu corazón
que tu corazón dejó de arder por Dios. Dice Apocalipsis en su mensaje a la iglesia de Éfeso: vuelve al primer amor. Le dice el Señor: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Tenemos que ser una iglesia que vuelve a ese primer amor, pero sobre todo que no lo pierde, que vamos a estar allí, que no podemos solucionar el problema, las dificultades, las necesidades de todo el mundo, pero para una persona podemos marcar una diferencia. Eso fue lo que dijo un día Billy Graham. Uno de sus amigos lo llevó a una campaña evangelística, y ahí ese día Billy Graham aceptó al Señor en su corazón. Lo demás es historia. Un hombre que ganó millones de almas para el Señor. Tú no sabes si el día de mañana le estés predicando al próximo evangelista, al próximo pastor, al próximo misionero, al próximo empresario que Dios va a levantar para marcar una diferencia. Tú no sabes. Hace tiempo yo les mostré un video de un niño que llegó a una tienda y se metió a la tienda y comenzó a agarrar cosas, y el dueño de la tienda lo descubrió que estaba robando. Y cuando se da cuenta de lo que estaba robando comida para llevarle a su abuela que estaba enferma. Y cuando el dueño de la tienda lo ve, lo llama y le dice, y le pregunta: ¿por qué estás haciendo esto? Y él dice: es que mi abuelita está enferma, no tiene nada que comer, ya no puede trabajar, y yo soy muy pequeño para trabajar. Y toma el dueño de la tienda, no solamente eso, sino que le dice a su hija: trae esto, trae lo otro, y le llenaron varias bolsas, y ese niño se fue con comida ese día para la casa de su abuela. Los años pasaron. Ese señor, dueño de esa tienda, envejeció. La niña creció. Un día ese señor se enferma y cae al hospital. Y cuando llega al hospital, el bill de la operación que tenían que hacerle a corazón abierto era tan alto que no lo podían pagar. Y cuando recibe la hija de ese señor la notificación de cuánto tenían que pagar, ella dijo: no podemos. Y el papá estaba condenado a morir porque no podía tener acceso a esa operación. Finalmente llaman a la niña, a esa joven ya, y entra un doctor con su estetoscopio, vestido de doctor, todo de blanco, y le dice a esa joven: la cuenta de tu papá ya está pagada. Y ella pregunta: ¿pero cómo? ¿Quién la pagó? Dice: esa cuenta se pagó hace años atrás con una bolsa de alimentos que a mí me dieron cuando yo era niño. Yo soy ese niño al que tu papá un día le regaló esa bolsa de alimentos. Dice: y hoy soy cardiólogo, yo lo voy a operar y no les voy a cobrar nada, porque esa operación ya fue pagada años atrás. Tú y yo no sabemos si hoy estamos ayudando a alguien que pueda ser el próximo doctor que nos va a atender, el próximo empresario que un día nos va a bendecir. No sabemos si estamos ayudando a un evangelista, a un misionero que el día de mañana va a usar Dios para hablarle a los familiares nuestros que aún no han aceptado a Cristo en el corazón. No lo sabemos. Pero yo te pregunto: ¿qué te hace servir la sangre? Que dice: Señor, hay cosas que yo no tolero, yo pienso que es mi carácter, pero sé que es algo a lo que tú me has llamado a hacer. Y quizás no vas a cambiar miles de vidas, pero puedes cambiar la vida de una persona, y eso va a valer la pena. ¿Sabes por qué digo esto? Porque un día alguien, Dios lo usó para hablarte a ti y a mí. Un día Dios usó a alguien para predicarte el evangelio, y dime si no, a partir de ese día tu vida cambió. Gracias a esa persona que un día te predicó el evangelio. Gracias a esa persona que un día dijo: yo voy a orar y yo voy a interceder y yo le voy a visitar y voy a estar ahí hasta que acepte a Cristo en el corazón. Eso fue lo que hizo mi abuela con mi madre. Mi madre dijo: no quiero saber de tu Dios. Pero mi abuela le dijo: llévalo. Y le dice mi madre a mi abuela: pero si tu Dios no sana a mi hijo, no me vuelvas a hablar más de él. Y mi abuela le dice: pero si Dios lo sana, le vas a servir. Hicieron su acuerdo. La historia es corta. El último día de los 7 días de campaña, Dios sanó a mi hermano. Y para la gloria de Dios, desde ese día mi mamá tiró todas las pastillas y dijo: nunca más y nunca más mi hermano ha tenido que tomar una pastilla más, porque alguien decidió pararse en la brecha y decir: yo te reto
Y si mi Dios sana a tu hijo, le vas a servir. Pero mi abuela estuvo dispuesta a doblar rodillas, porque ella sabía que Dios podía sanarlo, pero quería orar para saber si era la voluntad de Dios sanarlo. Porque Dios tiene el poder de sanar, pero muchas veces Dios tiene su voluntad. Y tú y yo hemos sido llamados a interceder, a clamar. La última palabra la tiene Él. Pero mientras tanto, tú y yo tenemos que orar por sanidad, tenemos que orar por provisión, tenemos que orar y creer que Dios lo va a hacer. ¿Qué te hace arder la sangre? ¿Qué te hace hervir la sangre? Las injusticias, la necesidad. Si te hace hervir la sangre, la necesidad, dile: Dios, provéeme. Dame, bendíceme para poder bendecir. Pero no nos olvidemos cuando Él nos bendiga, que Él nos bendice para poder bendecir. ¿Qué nos hace arder la sangre? La necesidad. Eso lo vivimos también. Y ponte de pie y termino. Hace años atrás, mis padres ya no podían tener más hijos. Solo tuvieron a mi hermano y a mí. Pero después conocimos a través de una tía unas niñas que estaban sufriendo cerca de la casa de una tía hermana de mi papá, maltratadas. No voy a dar todos los detalles, ¿verdad?, por respeto, pero esa niña después, con el tiempo, vino a nuestra casa. Mi mamá decidió adoptarla y desde entonces ha sido la hija de mis padres, la nieta de mis abuelos, la sobrina de mis tíos y mi hermana. Para mí, mi hermana no lleva mi apellido, pero cada vez que hablo con ella, cada vez que hablo con mis hermanos, para mí son mis hermanos. Y mis papás no pudieron hacer la diferencia para toda la familia, pero hicieron la diferencia para una niña que a sus 6 años fue abandonada. A los 6 años su mamá dijo: no puedo más cuidarla. Era una mujer que era golpeada por el marido. El marido tomaba, la golpeaba muy fuerte, muy feo la golpeaba. La mujer dijo: ya no puedo más, no puedo más. Yo no puedo darle una buena vida a mis hijos. Tenía 3 niñas y un varoncito. Me duele en el corazón, pero prefiero darlos a alguna familia que pueda cuidar de ellos. Con 6 añitos mi hermana vino a nuestra familia. Hoy en día mi hermana tiene 37, 38 años creo. Ya lleva más de 32 años en nuestra familia. Y para mí es mi hermana. Y lo que no sabía mi mamá, que al sembrar en esa niña, ahora esa niña es la que más vela por ella hoy. Que mi mamá no puede hacer muchas cosas. Y ahí está: mamá, ¿cómo estás? Mamá, voy a limpiarte la casa. Mamá, voy a ayudarte. Mamá, aquí estoy. Mamá, ¿qué necesitas? Yo estoy por acá, mi hermano trabaja, pero ella está al pendiente allí. ¿Qué necesitas, mamá? Tú no sabes si nuestra inversión de hoy nos va a traer una buena cosecha el día de mañana. Tú solamente siembra. Tú solamente siembra una palabra, un abrazo. Quizás puedas sembrar un taco, una comida en alguien. Quizás puedas bendecir a alguien con algo. Tú y yo no sabemos si el día de mañana esa bendición va a llegar multiplicada a nuestra vida. Pero ¿qué te hace arder la sangre? Si nada te mueve, si nada te provoca tristeza, si nada te provoca dolor, comienza a pedírselo al Señor. No te juzgues, porque muchas veces nuestro corazón dejó de sentir a causa de tanto que sufrimos y nos hicimos una coraza y dijimos: no vuelvo a sufrir, no vuelvo a pasar por esto. Y sin darnos cuenta, nuestro corazón se volvió frío, frívolo, por causa de tanto que sufrimos, que decidimos no volver a sufrir más y cerramos nuestras emociones, cerramos nuestros sentimientos. No te juzgues, no te condenes, pero sí pídele a Dios: Señor, hazme un corazón sensible, que no sea indiferente ante la necesidad, que no sea indiferente ante el dolor ajeno, que no sea indiferente cuando veo a alguien sufriendo y que yo voltee la cara para otro lado para hacer como que no está pasando nada. Dile: Señor, dame un corazón sensible. Hay un canto antiguo que hablaba de eso, que dice: Señor, dame un corazón como el tuyo. Yo quiero un corazón como el tuyo.
corazón como el tuyo. Quizás tú puedas ser un mentor para alguien que lo necesita. Pastores de ministerios, maestros, líderes, no den por menos lo que están haciendo. Crean aunque ellos no crean. El día de mañana van a decir: alguien creyó en mí, aunque yo no podía creer en mí. Bendice a otros. Testimonios te puedo contar de gente que creyó en mí cuando yo no creía en mí. Pastores que creyeron en mí cuando yo no veía un potencial en mí. Una tía hermana de mi mamá, esa mujer, mi tía Chepa, se quitaba el pan de la boca por bendecir. En sus años nunca quiso nada con el Señor. Se alejó del Señor. Pero antes de morir, ella dijo: quiero reconciliarme con Dios. Quiero reconciliarme con Dios. Mi tía Chepa ya estaba muy enferma. No se podía valer por sí misma. Fueron con los pastores. Ella no se podía poner de pie, pero agarraron un bote de agua. Y en ese bote de agua no hubo un baptisterio, no hubo un río, no la pudieron llevar allí, pero ahí la sentaron. Ahí se acostó el pastor, se acercó y la metió en el agua y la bautizó antes de morir. Ella dijo: quiero reconciliarme con Dios. Aunque el dolor y los procesos la hicieron alejarse de Dios, antes de morir, ella reconoció que no podía sin Dios. Esa mujer se quitaba el pan de la boca por dárselo a cualquiera en necesidad. Mi tía Chepa, corazón sensible ante la necesidad. Ella no podía ver a alguien sufriendo porque no le importaba gastarse su quincena con tal de bendecir a alguien. No me lo contaron, yo lo vi. Ella me bendijo tantas veces cuando no podíamos. Ella fue el sustento de muchos en la familia. Y en sus últimos días yo traté lo más que pude de honrarla, de bendecir lo más que pude. Honro a tanta gente que creyó en mí, muchos fueron para una temporada, pero en esa temporada fueron de bendición. Nunca menospreciemos aún a los que Dios usó para apretarnos tuercas, aún a los que Dios usó para procesarnos, porque si no fuera por esos procesos no seríamos lo que somos hoy. Que te arde arder la sangre, que hace que tu sangre hierva y que digas: no tolero esto. Que digas: Señor, ayúdame, dame un corazón sensible. Vamos, pídeselo a Él. Dile: Señor, dame un corazón sensible. Un corazón, Señor, que no haga ojos ciegos ante la necesidad, que no haga oídos sordos ante la necesidad, que no haga un corazón insensible ante el dolor. Dile: Señor, tú tuviste compasión. Tú vistes a la multitud y tuviste compasión. Y en una ocasión tú los alimentaste, pero después tú le dijiste a tus discípulos: denle ustedes de comer. Y hoy el Señor nos dice a ti y a mí: denle ustedes de comer. No solamente el pan material. Hay gente que necesita el pan espiritual. Hay gente que necesita salir de las garras de la depresión, de las garras de la ansiedad, de las garras del pensamiento suicida. Hay gente que necesita salir de allí. Y Dios te está requiriendo a ti. Dios necesita tus manos para sanar. Dios necesita tu boca para expresar su amor. Dios necesita tus brazos para mostrar su amor a alguien. Iglesia, Dios nos está llamando. Si hay algo que tenga que hacer hervir nuestra sangre, que sea un anhelo que venga de parte de Dios.
Espíritu Santo, hoy oro por corazones despiertos a tu voluntad. Tú le dijiste al profeta: profetiza, levántate y profetiza. Hoy yo te invito, iglesia, profetiza sobre tu circunstancia. Di: Señor, yo profetizo sobre mis finanzas, provisión sobre mis finanzas. Vamos, habla tus finanzas. Yo no sé si Dios te vaya a bendecir para poder bendecir a alguien, y primero necesitas tener esas finanzas. Padre, yo profetizo provisión sobre esta casa. Hemos bendecido iglesias en diferentes países y queremos seguir siendo de bendición. Iglesias que pusieron sus cimientos, iglesias que compraron sus terrenos, iglesias que pudieron construir sus techos, porque en esta casa se sembró para hacerlo. Padre, sigue bendiciendo esta casa. Trae provisión, trae provisión. Padre, oro por obreros. Tu palabra dice: oren por obreros. Hoy oro por obreros, Señor, con un corazón de compasión. Hoy oro por obreros con corazones de compasión. Que sepamos que si bien no podemos solucionar el problema todos, podemos hacerle la diferencia a una persona. Oro por corazones compasivos. Padre, hay tanta necesidad, tanta necesidad, y tú requieres nuestros brazos, nuestras manos para bendecir, Señor. Queremos ser de bendición, Señor. Vamos, iglesia, pídeselo. Dile: Señor, dame un corazón como el tuyo, que se duele de la injusticia, que se compadece de la necesidad. Espíritu Santo, vamos, clámalo, clámalo, clámalo. Dile: Señor, yo necesito un corazón compasivo. Yo necesito un corazón como el tuyo. Muero de amor por ti. Amado Espíritu Santo. Vamos, vamos, clámalo, clámalo, clámalo. Si tú tienes que pasar al altar y decirle: Señor, ayúdame, porque yo tengo mis propias dificultades, pero yo quiero ayudar. Yo quiero ser bendecido para bendecir. Pasa. Dile: Señor, mi corazón que sea atraído a ti. Vamos, pídeselo a Él, pídeselo a Él. Dile: atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Yo hoy hago un llamado. Atrae mi corazón. Hacen falta obreros. Hacen falta obreros. Hacen falta obreros que más allá de las cuatro paredes puedan bendecir a los vecinos, bendecir a alguna amistad, bendecir a algún familiar. Espíritu Santo, aleluya. Trae un despertar al corazón, Señor. Trae un despertar al corazón. Vamos, si tienes que pasar, pasa. Hoy hago un llamado, hago un llamado. Hacen falta obreros. Hay quienes van, hay quienes siembran, hay quienes son enviados, pero hacen falta obreros. Espíritu Santo, toca los corazones, toca nuestros corazones, toca nuestros corazones. Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Vamos, sigo haciendo el llamado. Hacen falta obreros que digan: yo puedo orar, yo puedo interceder,
pasa al altar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Hago el llamado por obreros. Hago el llamado por obreros. Yo quiero mi visión, Espíritu Santo. quiero tu canción en mis labios. Vamos, díselo, cántalo. Tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos. Pídeselo. Quiero tu canción en mis labios y tu corazón en Mi pecho, díselo. Yo quiero tu visión en mis ojos. Quiero tu canción en mis labios. Y tu corazón en mi pecho. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Quiero ese corazón, ese corazón que se compadece de la multitud como de una sola persona. Jesús, este es el pacto. Yo en ti, yo en ti y tú en mí. Jesús, este es el pacto. Díselo una vez más. Y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Padre, yo oro por corazones compasivos. Oro por corazones compasivos. Oro por corazones que, aunque tienen sus propios problemas, sus propios procesos, sus propias dificultades, yo te digo hoy, a causa de eso, Dios no va a suplir solamente tu necesidad, sino que suple tu necesidad y te da más para suplir la necesidad de otros. No solamente Dios se encarga de tus problemas, sino que te va a ayudar a solucionar los problemas de otros. Espíritu Santo, hoy se produce un despertar en los corazones. Oro, Señor, por los que tienen familia en las cárceles, pero que están dispuestos a servirte. Señor, oro que las cárceles se abren. Reunifica familias, Señor. Reunifica familias, Señor. Oro aceleramiento, Señor. Aceleramiento de procesos de reunificación familiar. Oro por los que están enfermos, Señor. No solamente serán sanados, sino que tú vas a usarlos. Vas a usar sus manos para traer sanidad en esas vidas.